El valor del agua de Julio Llamazares, cuando el agua sepulta los pueblos. El valor del agua es un texto de literatura infantil y juvenil publicado por la editorial Los Cuatro Azules. En este texto literario, Llamazares narra la relación entre dos personajes de una misma familia, Julio y su abuelo, de quien no sabemos su nombre. La relación entre ambos personajes se va fraguando en torno a un elemento narrativo, el agua. Cada vez que Julio se deja el grifo abierto, el abuelo le reprocha esta actitud con una misma retahíla: cierra el grifo, que se gasta el agua. Con el paso de los años, el abuelo pasa a vivir en una residencia de ancianos. Poco antes de morir, el abuelo le enseña a Julio su tesoro más preciado, una cajita con tierra de su pueblo natal, que fue anegado por las aguas de un pantano. Es entonces cuando Julio descubre el verdadero valor del agua para su abuelo y para él mismo. Uno de los ejes temáticos de la obra novelística de Julio Llamazares está relacionado con la memoria histórica de pueblos que fueron forzosamente abandonados por sus habitantes. Es el caso de La lluvia amarilla, publicado en 1988, y Distintas formas de mirar el agua, publicado en el año 2015. En la primera novela, Llamazares cede la palabra al último campesino que ha vivido en el pueblo de Ainelle, Huesca. En la segunda, el protagonista es colectivo. Una familia regresa a sus orígenes, anegados por las aguas de un embalse, para arrojar allí las cenizas de quien fue su padre, suegro o abuelo. El valor del agua es un relato en el que Llamazares da voz al niño Julio, que a lo largo del texto va percibiendo cómo es su abuelo y cuál es el origen vital de éste, un lugar que está anegado por el agua de un pantano. Estos dos protagonistas tienen una relación muy estrecha y especial. Julio percibe a su abuelo como un hombre pensativo y muy solitario, aunque a decir verdad, el abuelo debía de pensar mucho. Se pasaba las horas sentado en su butaca del salón o en cualquier banco del parque absorto en sus pensamientos. Rara vez hablaba con otras personas, y menos en la casa, donde nadie parecía tener interés en lo que dijera. En este texto, Llamazares tiene interés en presentarnos, a través de Julio, su alter ego, quién era el abuelo y a qué se dedicaba en sus tiempos mozos: pastor, agricultor y barrendero, su último oficio antes de pasar a la jubilación. El abuelo vive ahora con la familia de Julio, en la que nadie, excepto Julio, le hacía caso. Pero lo peor de todo es que nadie le hacía caso, ni sus padres, que estaban siempre ocupados, ni sus hermanos, que se pasaban las horas, cuando volvían del instituto, mirando la televisión o jugando en el ordenador sin hablar siquiera entre ellos. Solo Julio escucha a su abuelo, cuando juntos regresan del colegio y el abuelo le explica historias de su pueblo. Entre las historias que más contaba el abuelo, está aquella relacionada con el abandono obligado del pueblo por parte del anciano. La historia que más contaba era la de cuando se marchó de aquel. La contaba con tristeza, como si lo volviera a vivir al rememorarla. El pueblo del abuelo era un pueblo de montaña, pequeño, pero bonito, que desapareció del mapa tragado por un embalse que sepultó otros 3 como él. Es entonces cuando Julio descubre el origen de su abuelo, un hombre forzado a abandonar sus tierras y sus pertenencias. En el texto se relata incluso cómo fue el último día de los habitantes del pueblo. Se despidieron con una cena, como si estuvieran en un velatorio. El abuelo fue a vivir a la ciudad con la abuela, que al poco murió de melancolía y pena. Julio percibe estos relatos de su abuelo con la mirada de un niño. Todavía no distingue entre la realidad
y la fantasía. El abuelo, ya muy viejo, pasa a vivir en una residencia de ancianos. Su familia no puede hacerse cargo de él. Julio va a visitarlo, aunque con el paso del tiempo el abuelo va perdiendo memoria y conocimiento. En una de esas visitas, el abuelo sienta a Julio en sus rodillas y, como si recuperase la memoria, le enseña su tesoro más preciado que guardaba en su armario, una caja con tierra de su pueblo natal. Al poco tiempo, el abuelo muere y Julio arroja sobre su féretro el tesoro de la tierra. La tierra que había en aquella caja que el abuelo había guardado tantos años para que la arrojaran sobre su tumba cuando muriera. Era tierra del pueblo en el que nació y en el que fue feliz con la abuela hasta que el pantano los expulsó de él. Es entonces cuando Julio comprende por qué su abuelo le repetía: cierra el grifo, que se gasta el agua. Julio descubre, pues, el verdadero valor del agua.